¿Listo? Muy bien, jóvenes, tengan ustedes el saludo correspondiente. Se agradece la asistencia. Este es un curso de investigación 2. Estamos ya desarrollando lo que son sus trabajos de investigación, de avance, de tesis, entre otros. Y bueno, se considera que ustedes ya han entregado un avance y ese avance se ha hecho una calificación, se ha hecho una evaluación y vamos a ver si reconocen sus trabajos entre ustedes. Por ejemplo, usted lo que ha leído, a ver, resúmelo en pocas palabras, resúmelo. Bueno, este es el trabajo de Locke, que está rompiendo el derecho divino y también está rompiendo con el absolutismo de Hobbes. Sus 3 argumentos en contra de su tesis es que el consentimiento es difícil, como dice acá, es difícil de probar en la práctica, pero sí se defiende que es la mejor base posible frente al derecho divino o la imposición por la fuerza. Hasta ahí. ¿Alguien recuerda la sesión pasada de quién podría hacer ese trabajo? ¿De quién cree que es ese trabajo? Si estuvieron presentes la semana pasada. ¿De quién habló de ese autor? Cuidado con repetir los defectos de los profes, ¿eh? Los profes que no se leen entre sí, publican y no se leen entre sí, no se cuestionan. Cambien ese paradigma, lean entre ustedes y cuestionen. De el señor Córdoba. Ponle arriba, ya Córdoba, y cuando lo veas te entregas, te lo puedo dar, te lo entregas. Tú sí eres, ¿no? Tú eres puntual, eres responsable. No como otros. Ya. Ahora sí, de nuevo, resume usted. Bueno, en esta tesis, en este avance están hablando sobre la libertad moral en Schopenhauer. Básicamente, en la articulación de los 3 niveles filosóficos, plantea sobre la libertad trascendental y la libertad moral. Y eso va a permitir comprender la propuesta de Schopenhauer como un modelo coherente que vincula metafísica, ética y responsabilidad moral. Uno de los 3 argumentos en contra de su tesis se moldea que la negación de la voluntad no es para todos y puede ser poco aplicable a una ética universal. También la libertad moral, como renuncia al querer vivir, no aporta una herramienta para una vida cotidiana ni para una organización social, y que esto se puede volver como una abstracción metafísica y no como una guía ética real. ¿De quién es ese trabajo, recuerdo? ¿De quién es el trabajo, recuerdo? Ya, ¿lo viste? ¿Quién hizo el trabajito la semana pasada? Rojas Lajara, escribe Rojas Lajara y ya se me entrega. A otro extremo, señor Bichara. También resume lo que he leído, resume las ideas y luego vemos de quién es. A ver. Bueno, avance de redacción de tesis trata sobre el diseño del poder, sobre cómo debe ejercer aquella persona que siente que es necesario organizar a los individuos dentro de una sociedad, de cómo debe comportarse y cómo debe no sé cómo decirlo bien,
a las personas que constituyen una sociedad. Y en esta tesis él hace un análisis antropológico específicamente sobre los súbditos, ¿no? Caracterizándolos como la gente súbdita en una sociedad. No siempre todos, pero suelen ser ingratos, volubles y también egoístas. Listo. ¿De quién podría ser ese trabajo? Del compañero Miranda Quinto. ¿Quién? Miranda Richard. Miranda Richard. Así, ya. Entonces, me parece que sí. Ya, entonces pon ahí el tema ahí de Miranda con el título, a ver si se lo entrega. ¿Cómo vas a venir? Sí. Miranda ha venido, está bien, viene a clases, viene a venir algunas semanas. Sí, está viniendo. ¿Está viniendo? Ok, está viniendo también. Usted, caballero, a ver, igualmente resuma un poquito. Esta relación de tesis trata sobre la idea nosológica de Schopenhauer y Nietzsche, ¿no? Por una parte tenemos el sufrimiento y por otra parte, el sufrimiento en el caso de Schopenhauer y la voluntad en el caso de Nietzsche, ¿no? Hay un término sobre el receptor pasivo, como se menciona acá, el sufrimiento físico y psicológico es inevitable. En los tres argumentos en contra de tesis nos va a hablar sobre la experiencia subjetiva. Puede objetarse que el sufrimiento, al ser una vivencia individual, carece de objetividad y puede constituir un camino nosológico válido. En otros argumentos, también nos va a mencionar la experiencia corporal, nos va a hablar que el criterio es universal, lo que diluye por qué no son objetivos es compartida libertad. También nos dice que el dolor, más allá del libre sufrimiento, puede ser una vida de conocimiento. Sí, hasta ahí, hasta ahí. ¿De quién quieren hablar el trabajo? ¿De quién? ¿Sí? Entonces, escribo ahí el título de Soria, el nombre de la señorita. ¿Sí? Ya está. Y se lo damos, porque es para ella. Ajá. Ahora toca a ti. Bueno, justamente dos. El primero habla sobre análisis de lecturas de Hobbes y de Libertad, en donde se tratará el dominio de las pasiones del soberano para así gobernar con justicia y el poder político frenar el conflicto natural entre los subcontes. Pero hay un argumento en contra. El soberano nunca puede despojarse totalmente de sus pasiones, porque ello sería utópico y filosóficamente inconsistente. Y también que las pasiones no son destructivas, porque pueden ser el motor de un gobierno. Por ejemplo, si hay un deseo de honor y gloria, puede generar que los gobernantes realicen grandes obras. Y que la justicia no depende solo del autocontrol del gobernante, no hay garantía de un gobierno justo con dominar las pasiones. Y en la siguiente tesis... No, esa no, ya. ¿Esa de quién será? De Bichara. Ya. Colocamos el nombre de Bichara o su apellido. Ya. Ahí. Ahorita habla a usted. Esta tesis es acerca de una defensa de si se debe enseñar la filosofía en los colegios, en las escuelas. Sostienen, por ejemplo, de que la filosofía fomenta el pensamiento crítico, la filosofía fomenta también los juicios de valor y que son muy importantes en la cuestión de crear pensamiento crítico y forjar a los nuevos profesionales. Y por supuesto es un tema que desde los 20 en el Perú es muy tocado, si se debe enseñar o no se debe enseñar, ya que con el problema del terrorismo nos la quitaron. Ok. ¿De quién creen que será el trabajito? ¿Sí? ¿De usted será? Belit, ¿verdad? ¿Cuál es Belit? ¿Escribe Belit? Escribe Belit, ¿o qué chica? Belit.
desaprovechable porque profundiza demasiado el resentimiento y puede reducir la riqueza crítica nietzscheana, dejando de lado otros elementos centrales como la voluntad del poder, la transvaloración o crítica del cristianismo. Y también que pensar en el resentimiento se canaliza en valores morales puede ser problemático. Muchas veces desemboca en venganza, destrucción o resentimiento acumulado sin creación positiva de valores. ¿De quién podría ser el tesis? ¿De quién podría ser? Ángela. Ah, Ángela Fabián. Escribe Ángela o Fabián. Y ya pues. Ahora usted. Esta tesis es acerca de una búsqueda de una filosofía política peruana auténtica, no formada por el ejemplo de que los politólogos, ¿está bien? Politólogos. O sea, llamémoslos politólogos, toman como referencia a los autores europeos, ¿no? Sin embargo, lo que no tienen en cuenta muchos es que estos autores europeos plasman sus ideas a través de sus vivencias, su contexto histórico. Por ejemplo, toman a Hobbes, a Hegel, a Aristóteles como hitos o como pilares de la filosofía política. En cambio, dejan de lado mucho el aspecto sociológico, dejan de lado mucho el aspecto cultural propio de la región peruana. ¿De quién sería esa? El caballero Burneo, ¿verdad? Escribe Burneo. Está, entonces un poquito ya. Me alegra, ¿no? Me alegra que parece que ustedes conocen sus ideas o sus trabajos. Claro. Bonito es el bonito porque pues, en realidad deberíamos ser una comunidad filosófica y no simplemente chiflotes. Con todas las limitaciones, ¿verdad? También uno tiene derecho al pensamiento, ¿no? Pero siempre y cuando esto genere el sano debate, diálogo, es la idea que queremos enfatizar. Bien, entonces ya tienen una tareita para la próxima semana. Ahí dice, ¿no? Tienes que rebatir mis contraargumentos. ¿Ya? Que no te deprimas, no, me tumbaste, ya, me mataste. No, o sea, es un poquito como, no sé si han de repente hecho algún deporte en arte marciano, es un maniquí, ¿no? Bueno, tú practicas, has hecho arte oriental, ¿cómo se llama ese arte oriental? No es así. ¿Qué haces esto? ¿Cómo? ¿Judo? ¿Funchu? Algo Wing Chun, ¿no? Ese, Wing Chun, ya. Sí, ese, más o menos. Eso. Una vez me enseñaron eso un amigo de física, de la Universidad de San Marcos. Nos íbamos al techo de la Facultad de Física a hacer eso, el Wing Chun, ¿no? Un día había una señorita que se lo hacía rápido, parecía la película esa de Brooklyn, parecía película, ¿no? Muy relajante, muy relajante. Sí. A ver, ustedes deben preocuparse también por el tema de la obra, ¿no? Simplemente tienen hambre, sirve de frutos secos. ¿Cuál de todos estos frutos secos te conviene aprovechar? ¿Cuál de todos estos frutos secos? ¿Cuáles reconoces? ¿Cómo se llama lo que estás viendo ahí? ¿Cómo se llama? Pecana, ¿qué más reconoces? Si quieres, no deseas, no tampoco, no te preocupes. ¿Mandín pasa? La pasa es muy buena por temas digestivos, ¿no? Pero ¿cuál de esos crees tú que te conviene mucho, porque tú eres una persona muy pensante? La nuez. ¿Por qué? Si desea. ¿Sabes por qué, no? Alimenta el cerebro. No por gusto padece el cerebro. Y no vayan a pensar en que es una metáfora infantil. Se llama la teoría de las asignaturas de Paracelso. Paracelso y muchos antes que él pensaban que los alimentos tenían formas semejantes a los órganos. Por ejemplo, ¿qué alimento beneficia la vista? ¿Y por qué? Cuando tú la cortas, parece una pupila, un hilo. ¿Has visto cuando cortas? Claro, sí, por ejemplo. Y así, ¿no? Hay otros parecidos también. Que ustedes, entonces, parte de lo mismo poner mis cerebros. ¿Verdad? Entonces, tienen acá un avance, tienen una tareita. Recuerden que la próxima semana me deben entregar
el marco teórico y lo que es antecedentes. Creo que has pedido 10, ¿no? Sí. 10 antecedentes y 10 marco teórico. Ahora, por favor, no se vayan a atascar o a perder mucho tiempo en esto. En realidad este tema es muy práctico, ¿no? Usa las guías, pues. ¿No? Mira. Por ejemplo, bueno, la más conocida es ChatGPT, evidentemente. ¿Ya? Entonces, voy a agarrar internet, creo que. Bueno, pero otra es Perplexity. Perplexity, esa también es muy buena para buscar lo que es información. ¿Ya? O sea, esto no es mucho como buscar un sol en una playa, buscar moneda de 5 soles en una playa, no te tortures, ¿no? De esa manera. Además, por más que haya bibliografía, no es la idea que otros lo digan para que sea válido. No va por ahí, no por ese fanatismo, es en realidad que tu argumento tenga sostenibilidad. Lo que quieres es que tu argumento tenga, ¿qué cosa? Sostenibilidad. Básicamente eso es lo que queremos. Lo otro es un apoyo. Es para, en realidad, decir que nuestras ideas provienen de alguno que otro filósofo. Pero no es, digamos, lo decisivo. Pero si hay muchos textos mejor, o sea, te conviene a ti porque puedes dialogar más. Eso no significa que no puedas sacar tus ideas de cero. Puedes hacerlo en realidad. Claro. Ya te comenté, ¿no? Hay muchos trabajos que no han citado necesariamente a otros autores. Uno de ellos es el de Wittgenstein, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo. Agarrará, vamos a agarrar. A veces no agarra. Sí agarra. Entonces, mira, acá coloca, por ejemplo, ¿no? El dolor en Schopenhauer. Y le coloca, tienes que manejar el prompt, ¿no? Como experto en tesis de filosofía, busca referencias, libros, artículos de revistas indexadas sobre el dolor de Schopenhauer. Y esto mismo copias y pegas acá, pum, ya, que busque. Ahora te vas a Perplexity. Ya, mientras estás buscando. Hay una versión mejor que es Perplexity, que es Research Rabbit, ¿ya? Pero eso qué es. ¿Por qué me piden permiso? Pero creo que yo estaba con una cuenta de Raúl. Perplexity, sí, es muy interesante. Todo esto debes cruzarlo, ¿ah? Debes cruzarlo, o sea, porque también esto alucina. Las IA, el problema de esta etapa de la IA es que alucina, inventa datos. Es que no es realmente una inteligencia, ¿no? Es una reorganización de la información. Y lo mismo pone, ¿no? Como experto, entonces busca referencia. Ahora vamos a ver la diferencia. Aquí todavía no está buscando por acá. Acá lo hizo más rápido que no. ¿Ves? Este es más rápido. Los dolores del mundo, a ver, vamos a ver si existe. Es una obra, es un libro, dice. ¿Qué más? Sobre el dolor del mundo, bla, bla, bla. Es otro libro, Acá hay un artículo, Sufrimiento y Pesimismo de Schopenhauer. No sé si lo conoces, estimada Sonia. De repente no, de repente sí, vamos a ver si existe tal artículo. Sufrimiento y Pesimismo de Schopenhauer. ¿Lo conocías? Es un artículo. O sea, te serviría en tu opinión por el mero título. Por el mero título. Ahora tienes que leer el resumen. Profesor Will, 17 páginas, profe, y luego te buscar qué más. Usa las IAs, ¿no? En todo caso, acá hay un límite por día de 2 artículos. Lo que vas a hacer es abrir un nuevo chat, agarrar, añadir, en este caso, agarras el título, el tema que has descargado y dime, ¿no? Igual, no entendemos, ¿no? Y como experto en tesis de filosofía, dime qué de valioso o relevante habría en este PDF para un trabajo sobre, y aquí le repite lo mismo, ¿no? Para un trabajo sobre el dolor de Schopenhauer.
¿sí? Y vamos a ver qué dicen, ¿no? El profesor lo va a leer, sí lo va a leer. Lo va a leer. Entonces, aquí tienen. Obviamente aquí se demora. No sé por qué se demora tanto, voy a lo demás lo voy a cerrar. Tal vez sea eso, ¿ya? Pero sí, entonces tú también obviamente, pero si yo lo leo es más honesto, ¿no? Sí, vas a demorar más tiempo, ¿no? Y vas a aprender más. Claro, si lo lees, el tiempo te va a costar, pero también vas a tener más conocimiento, más, o sea, somos lo que leemos, decimos lo que leemos, ¿sí? Pero claro, obviamente si tú quieres ahorrarte el tiempo, puedes hacer estas cosas, y aquí, bueno, tienes que controlar de que lo que diga esta IA se corresponda con lo que está en el texto, o sea, es una chamba más o menos interesante, ¿no? Entonces, mira, ahí te dicen, ¿no? El artículo muestra cómo el sufrimiento, bla, 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 bla. Esta es crucial para fundamentar que el dolor es metafísicamente constitutivo, bla, 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 bla. Tres ejes del dolor, el mundo, conciencia, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, ahora algo un poquito más, y esa idea la usas para antecedentes y para marco teórico, y la vida se te hace más fácil. No tienes que encerrarte en un castillo como Montaigne, ¿no? A escribir ¿no? por 100 días tu trabajo. No hagas eso, es que es bastante, mira, tienes que tomar en cuenta, tienes que hacer estas cosas. Un trabajo de lo que es en este caso un plan de tesis y encima, si es posible, avanzar el primer capítulo en 4 meses. Algo que en realidad para algunos es una vida. Hacer siquiera un libro es una vida, un capítulo. Sí, para algunos hay gente que yo conozco que no sustenta su tesis y son gente brillante y tienen problemas fuertes en el sentido de que son perfeccionistas. Por ejemplo, hay un amigo que se ha metido a ciencias de la computación porque quiere hacer una tesis sobre neurociencia. Y yo, pero, oye, ¿y tu maestría por qué? No, ¿y tu licenciatura por qué no la sacas? No, porque trabajas en universidades y a lo mejor consigas más billetitos, más libros. No, es que tengo que terminar esa carrera primero. Ya estudié filosofía, ahora estudio computación y ahí recién hago mi tesis de licenciatura. Estratégicamente es malo, pero es su vida. No, pues, estratégicamente, como es algo que tú piensas en vivir 150 años o 2000 años, es tu vida, 2000 años, date lujo, ¿no? Pero yo no creo que tengamos un tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo viviría 20 años más de repente? ¿Quién sabe? No lo sé, puede ser que sí, puede ser que no. En todo caso, yo vivo así, pensando que mi tiempo es muy limitado. Entonces tengo que ganar tiempo, tengo que escribir, hacer cosas, pero tengo que vivir, tengo que abrazar gente, no apapacharme, esas cosas. Y no puedo estar encerrándome todo el día en mi casa leyendo libros, solamente leyendo libros. También hay que trabajar, hay que producir. Entonces usa la herramienta de forma sabia, no solamente lo quiere pegar, no solamente es para confirmar información. Entonces ya te hemos dado, hay más, ¿eh? Hay otro que es y es solamente para leer, ¿no? Se llama Chat PDF, que es para chatear sobre un PDF, en realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Si no te gusta eso, también está la Gemini, la inteligencia Gemini, pero creo que no está acá. También está Claude, otra inteligencia que es Claude, ¿sí? Hay bastantes IAs, ya te comentaré después sobre eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, la próxima vez en este avance, ya sabemos cómo proceder. ¿Ya? No tienes por qué torturarte, ¿ya? No te quedes ahí una hora un articulito. No es inteligente. Ya en estas épocas, con todas las herramientas que tienes, no es muy inteligente. ¿Ya? Profesor, pero cuando salga a la universidad y ahí yo tenga todo mi verano, no, ahí diviértete, ¿no? Diviértete ahí todo el verano. Por supuesto. Pero siendo realistas, en 4 meses, ¿no? Entonces, ahí está la complicación. Vamos a ver si se ve la cosita acá. Ahí está, ¿ya? Te vamos a explicar el tema ahorita de lo que es el planteamiento del trabajo. Algo que ustedes estaban avanzando, ¿ya? ¿Ustedes recuerdan? Vamos a ver lo que es el planteamiento del discurso en filosofía. Muy bien. Hay que ser curiosos. Bien. La curiosidad en realidad es una fuente de importantes mejoras para tu vida. ¿Ya? Preguntarte cosas como por qué piensa eso el filósofo, por qué lo dijo, en qué época lo dijo, también un poco investigar tal vez su vida, ¿sí?
Por ejemplo, la observación es muy, aquí en este caso, muy valioso. También ten curiosidad por las emociones de los pensadores, por supuesto. Pero no te olvides de esto, ¿no? De explorar, de investigar, de buscar el aprendizaje. Esa es la cuestión. Ser curioso implica buscar lo que no conocemos, o sea, querer saber más. Ser curioso es una virtud en el ámbito de la filosofía, ¿no? De repente ustedes, tal vez, estoy seguro, muchos de ustedes de niños eran así, ¿no? Muchas preguntas. Yo siempre le preguntaba a un abogado que iba a la tienda donde mi madre vendía productos. Supongamos, ¿no? Como era el abogado, entonces yo hablaba con él y él hablaba conmigo, era un hombre muy gentil. Supongamos pues que alguien mata pero nadie lo ve, ¿no? Entonces sería culpable. Por esas preguntas, que hoy que las recuerdo, pues obviamente revelan una cierta curiosidad. Curiosidad que tú debes tener en tu tesis, en tu trabajo, en tu investigación. ¿Por qué digo esto? ¿Dónde hay más información? ¿De qué forma puedo cubrir este punto que me falta? A ver, bueno, acá hay un test, ya eso lo soltamos. Digamos, la creatividad también es valiosa. La creatividad, que es generar ideas, asociar ideas, ¿ya? Aquí es cuando tú ya estás imbuido de mucha información, tienes mucha data en tu cabeza, hay mucha información en tu cabeza, entonces tu cabeza sabe lo que comienza a hacer, a asociar cosas, a juntar cosas, ¿sí? A agrupar cosas similares, ¿ya? Y a eso se le puede llamar más o menos creatividad. Generar nuevas ideas, asociar ideas y generar soluciones originales. También se le suele llamar pensamiento divergente, pensamiento creativo. A ver, una pregunta, a ver si ustedes pueden responderla. Un hombre se cayó de un edificio de 9 pisos y sobrevivió. ¿Qué creen que pasó? Se cayó en el piso. Se cayó en el primer piso, por ejemplo. ¿Ya? Se cayó una hoja de papel en mi café y no se mojó. ¿Cómo es posible? Café en grano. O café en polvo, era café en grano. ¿Me entiendes? Esa respuesta se sale del marco. Salir de la caja. O sea, muchas veces filosofía es eso, ¿no? Salir de la caja. No quedarte con la información, sino buscar otras salidas. ¿Ya? Y eso es lo que delata pues, una mente bastante creativa. La innovación, bueno, va de la mano ya con la fabricación, ¿no? Que ya es una virtud más que todo de los artesanos. Pero nosotros queremos enfatizar en la creatividad. Cuando plantees tu título de tesis, debes indicar qué aspecto del tema te vas a especializar. ¿Ya? Precisa un tema. Aquí ya tenemos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál debería ser tu tema, en tu opinión, estimada Soria? Tu tema, a ver, dilo en 2 o 3 palabras, ¿no? Mediante el dolor corporal y emocional, encontrar la vía nociológica del error. Ya está, ese es un tema. Ahora, ese tema tienes que intentar reducirlo, especializarte, fijarte y le agregas, ¿no? Schopenhauer, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o bueno, depende de ti, ¿no? En Nietzsche, ya tú verás, ya. En el caso de usted, por ejemplo, señorita, ¿cuál sería su tema? El resentimiento, de cómo abarca Nietzsche el resentimiento, qué es lo que significa para él en el trabajo de genealogía. Bien, lo ha cerrado, solamente en esa obra, por ejemplo, ya, ¿está bien? Es una cosa muy específica, ¿no? Y también tienes que decir qué es lo que vas a hacer. Es una crítica, es una explicación, ¿sí? Vas a hacer una propuesta original, vas a hablar de límites, vas a hacer un análisis nuevo, vas a hacer una fundamentación, vas a recalcar el valor de algo, ¿sí? Por ejemplo, la tesis que hoy día se sustentó, el estimado ya licenciado Robert Anaya, creo que fue, no sé si compañero de Belit, tal vez, No, fue mucho después, ¿no? De su tema. creo que compañeros de base anterior. Base anterior, ya, entonces, gracias. Su título fue La fundamentación de la logoterapia, algo así, ¿no? Sobre bases existencialistas. Algo absolutamente válido.
él quiere sustentar una terapia psicológica, una terapia, y quiere decir que tiene bases filosóficas. Ya, pues, también. Fue válido y ya se aceptó. De nuevo, lo que yo les pido es que consideren que la tesis es un trámite, ¿ya? Obviamente, pues, tú le vas a querer mucho, no le vas a tener mucho cariño a tu trabajo, ¿no? Ahora, de aquí a unos 2, 5, 6, 10, 20 años te vas a reír mucho de todo lo que escribiste y pensabas, ¿no? Obvio, si sigues el camino de la filosofía, ¿no? Si ya te desvías hacia todo ámbito ya empresarial, ¿no? Ya ni lo vas a ver eso. Aunque yo quisiera que si continuaras, quisiera ver hasta dónde puedes llegar, luchando contra todos los obstáculos que hay en esta sociedad, sin que te van a decir que no, abandona esa porquería, porque hay plata, hija, plata. Pero luchando contra todo eso, a ver hasta dónde puedes tú llegar, ¿sí? Y obviamente juntándote con gente pues, que te apoye, que te ayude, ¿no? Que no sean pues, gente de mal vivir o gente que quiere aprovecharse de uno. Mira, ejemplos de títulos de tesis. A ver, estimado Bichar, lee los 3 primeros. Si tienes, ¿sí puedes ver? Crítica a la filosofía intercultural de Raúl Fornet Betancourt. Para una filosofía de la liberación en Abusos en la Sorbonne, la definición de filosofía en Abusos en la Sorbonne. Ahora continúa estimado Gary, los 3 siguientes. La relación entre tecnología y cuerpo en la obra de Michel Foucault. El naturalismo en Hipólito Unanue. Reinterpretación de la americanidad de las observaciones sobre el clima de Lima, 1805. La pregunta por el absoluto, el destino de la filosofía del temprano idealismo alemán. Continúa el primero, los 3 siguientes. Propuesta para entender la ética desde sus posibles objetos de estudio. Límites en la política ecológica de la democracia liberal. Sobre el derecho a decidir, un análisis filosófico en torno al dilema del aborto inclusivo. Listo. Ahora los 3 siguientes, estimado Castro. La realización de la filosofía en Karl Marx, Peter Singer y el estatus moral de los animales, filosofía de la destrucción, la validez del principio de destrucción para la interpretación de la naturaleza, la sociedad y el espíritu. Mira, la filosofía de los incas. La tesis. Ya todos son títulos reales. Por ahí está el de tu amigo Licla. No sé si conocen al profe Licla. ¿Cuál es? El segundo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Yo creo que es el tercero. No, es el segundo. Ok. Sí, es el segundo. ¿Sí? Sí. Así. Lo googleamos. Google es todo acá. Claro. Ya, yo creo que es el tercero, pero ya, está bien. Igual sabemos que el amigo trabaja en Salazar mucho. La importancia de las aulas virtuales para la enseñanza de la filosofía en el Perú. También haciendo tesis, imagínate. O sea, para que vean, más tú encuentras un poquito de. Podrías ver esa tesis vinculada con lo tuyo. ¿No? Yo, sin querer, ha sido sin querer. Búsquenlo. Por si acaso, estos PowerPoint están en tu aula virtual, están ahí. Así que también, si quieres, tú tomas el. No, profe, era el tercero. Ya está bien. A mí también. En general, no soy doctor, tengo trastorno obsesivo compulsivo. A ver, busca. Es el tercero. ¿Ves? ¿Qué me gané? Mi 9. Viva mi. Claro, el maestro ha hecho como 80 definiciones. No es relación, como que dice que hay como 20, dice que hay como 20 definiciones. Sí, algo así leí, pero. Bravazo, bravazo. Buenas sugerencias. Listo. Creo que su libro sí se llamaba Liberación en Salazar Bond. La segunda me parece que es de Rojas, del profesor Joel Rojas, creo. Bueno, voy a buscar todas las. En la lista están todas, ¿no? Todas están en internet, sí, todas. Ah, El problema es que a veces están en cibertesis y cibertesis se cae. ¿Cómo elegir un problema? Establecer el origen. ¿Qué tal experiencia tiene? Importante es qué tanto conoces, qué tan relevante es y qué tanto acceso a la información tienes. Pero recuerda que acá lo que te pido es que seas creativo.
más allá de la información que encuentres, es qué hay acá. ¿Qué hay acá? ¿Y qué puedes tú generar? Es cierto, te conviene charlando con gente sabia, te vuelves sabio. ¿Ya? Andando con gente sabia, te haces sabio. ¿Sí? Pero también la pregunta, ¿y cómo ese sabio se hizo sabio? Porque si no sería hasta el infinito, ¿no? Es que también anduvo con otro sabio, y ese sabio anduvo con otro sabio, pero tuvo que haber un primer sabio, que no anduvo con nadie, que estuvo en una caverna encerrado ahí sin hablar con nadie. A eso voy. Sean ustedes así. ¿Ya? Tú contra el mundo. La formulación del problema significa esto, contextualizar. He visto algunos trabajos que me han presentado y un problema con el problema es que solamente ponen la interrogante. Falta un poquito lo que es la preparación previa, el clima de la pregunta, ¿ya? Lo que llaman futbolísticamente la previa, ¿no? La previa, el comentario, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿No? ¿Cuánto ha ganado Brasil? ¿Cuánto ha ganado Argentina? ¿Y qué esperamos? Esa es la previa. Por ejemplo, ¿no? Si usted habla sobre el rendimiento, entonces la formulación del problema podría ir así, ¿no? Se ha asociado el resentimiento a grupos de personas que no pudiendo lograr sus expectativas, entonces lo que hacen es rechazar, odiar, de repente hasta envidiar posiciones que no son suyas. Pero lo que yo quisiera saber es si podemos encontrar estas bases en alguna filosofía, si tiene un cierto origen, y creo que podemos empezar pues estudiando a Nietzsche como una de las tantas mentes que pensó el sentimiento y que le dio un cierto valor y que incluso tuvo la osadía en su momento de asociarlo a cierto grupo religioso. Por lo tanto, mi pregunta es esta, ¿sí? ¿Qué nos puede decir la lectura del texto La Gaia Ciencia de Nietzsche al respecto del resentimiento? Esa es ya tu pregunta. Entonces, todo lo anterior es una especie de una preparación, ¿no es cierto? Un clima. Esa es la formulación del problema. Contextualizar, ¿no? Así, ¿por qué me interesó eso? ¿Por qué crees tú que es valioso? ¿Sí? Entonces, mientras más lo delimitas, mejor te entendemos, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Va por ahí. Y tu problemita simplemente es tu pregunta, ¿sí? Tienes que plantear la pregunta, ver qué controversia hay. En el caso de Begin, ¿no? Vivimos en una sociedad tecnocrática que valora mucho el resultado rápido, que valora mucho lo que son la eficiencia, y bajo este paradigma entonces se ha despreciado la filosofía por ser lenta, por no ofrecer respuestas y por acusársela de no ser práctica. Y por ese sentido, en ese sentido las universidades, incluso los centros de educación como los colegios, nos enseñan filosofía en el Perú desde tal época de Alejandro Toledo. Bajo estas consideraciones mi pregunta ¿es posible que un retorno a la filosofía, un retorno de los colegios a la filosofía pueda ser legítimamente defendido y puede defenderse hoy en día que la filosofía regrese a las aulas? No creo que por ahí no aciertas esta pregunta. Pues, obviamente tú lo vas a hacer mucho mejor. Yo estoy dando ejemplos básicos. Las preguntitas, obviamente son preguntas porque no se conocen las respuestas, son preguntas nuevas. ¿Y por qué son preguntas nuevas? ¿Por qué crees? Porque nacen de tu cabecita o de tus experiencias, ¿no? No son cosas que te han dicho otros, son cosas que a ti solita te asaltan, ¿no? Un consejito, no sé si es consejito, pero yo creo que es. Yo hacía esto, ¿ya? Una libretita, no sé si tienes por ahí una libreta chiquita en tu bolsillo. Siempre, a veces, una idea te asalta, no sé cómo explicar, pero sí. Estás así en el micro y estás así, ¿no? Oliendo todo el pescado ahí y de repente. ¿Verdad? Eso dijo Nietzsche, ¿no? Entonces comienzas, saca tu libreta y apunta algo que tú te recuerdas. Te juro que eso ha sido en mi caso, son chistes
chispazo que luego a veces no la he apuntado y me he lamentado. ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa era que era tan genial y no la apunté? ¿Qué cosa era? Y así a veces me atormento, ¿no? Me atormentaba, ¿no? Ese tipo de cosas, situaciones, me frustraba bastante, porque yo decía, pero estoy seguro que lo que pensé estaba bueno. ¿Qué pensé? ¿Qué dije? ¿No? Entonces eso, ¿no? Tengan una libretita, bueno, ahora tienen su celular, ¿no? Sí, a ver, acá funciona ese sistema, creo que sí. A ver, me te voy a mostrar. Creo que en el UNFR se puede hacer. Ojalá que funcione. Vamos a ir por acá. Vamos a usar Word. Ojalá que funcione ya. Luego, crear documentos, ¿no? ¿Ya? Ah, pero ¿para qué me entiendes? Si sabes que soy... Me abre, listo, me abre. Entonces mira, a ver, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, probando. El filósofo Aristóteles, padre de la lógica, nos dijo que existían 3 principios. Esos son el de identidad, tercio excluso y no contradicción. El de identidad se puede atribuir a Parménides. Parménides fue un pensador presocrático que sostuvo que el ser es y bla, 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 bla. Tienes esta tecnología. Ya puedo dejar de escribir. Ya la apagué. Sí tienen ustedes acceso a su correo. Ustedes pueden hacer eso también. Puedes escribir hablando. Obviamente hay cosas que mejorar, hay cosas que mejorar, pero todo eso, tienes la tecnología a tus pies, ¿no? ¿Ya? Pero sí, yo sí pienso que una libretita y un lapicerito, siempre hay de emergencia, ¿no? Procura charlar pues, de esto con tus patas, con tu pareja tal vez, ¿no? Con tu amigo, o sea, que esto sea tema constante. No pienses tú, voy a hablar de mi tesis solamente los lunes en la clase de profesor. No hagas nada. No hagas a 0%. Que esto forme parte de tu charla. Preséntate en eventos, ¿no es cierto? Expon todo lo que puedas para que la gente conozca tu preocupación, tu planteamiento. ¿Ya? Digamos. Entonces, que esto forme parte de tu charla actual, constante. Siempre apuntando cosas. Siéntete mal si no avanzaste algo en tu tesis en el día. A menos que tengas mucha chamba, yo entiendo eso, 8 horas trabajando, llegar a tu casa sin trapo, todo el día dormir. Yo entiendo, he llegado, yo trabajaba en un lugar donde me dolía la cabeza, tenía que llegar a casa a dormir, no podía ni comer porque me dolía la cabeza ya. Mucha chamba, demasiado. Como hoy. Hoy día tenía un trabajo bastante pesado. ¿A dónde estarán mis cositas? Acá. Pero acá tengo este es mi día a día. Todo un rollazo, para que vean. Apiádate de mí, apiádate. Mira todo lo que hace tu pro. Sí. Estoy acá parado, pura belleza. Es la secreta de mi vida. Psicología como de 20 años. Sí, pero hoy día tuvimos suspensión de tesis, también pudimos verlo. Y al principio yo estudio, todo esto excelente lo que yo estudio. Luego estuve en la uni, y he venido acá, ahora estoy acá con ustedes. ¿Ven? Supuestamente hasta las 10 aprox. Y a ver, en bicicleta todavía. Y viene en bicicleta, sí, ¿no? Vengo de la uni para allá, de la Winter para acá. No. Y mañana, por fin, un pequeño respiro. Pero no creas, ¿no? La vida de un profe, no hay mucho, la vida de un profe corregir trabajo, esas hojitas que te he elaborado, no creas que tengo que tener tiempo para hacer esas hojitas. Claro. Entonces, tiene que ser parte de tu día a día. ¿Ya? Siéntete mal si no avanzas un poquito, aunque sea un parrafito, ¿ya? De tu trabajo, de tu tesis, ¿sí? Pues tus preguntas, ¿cómo deben ser? ¿No? Que no puedan responderse, pero que puedan responderse, pero que no se conozcan unas respuestas que sean éticamente respetables. Bueno, esto sobre.
que sean claras, que el conocimiento se obtenga de forma sustancial, muy bien. Que sirva, lo que vas a conocer también que sirva. Creo que en el caso del Burneo, ¿no? Una pregunta que podríamos hacer es: ¿para qué serviría su trabajo? Y yo creo que podría ser útil, digamos, para reconocer, pues, de que un gran problema de nuestra sociedad, del desorden y del caos, es que importamos recetas, ¿no? Pensando que mágicamente van a funcionar. Entonces es hora de conocernos a nosotros mismos y elaborar políticas desde lo que somos, que es básicamente una sociedad mixta, racista lamentablemente, pero que tiene un componente andino fuerte que está ahí y que no va a desaparecer, y también amazónico, y que hay que gobernar también con ellos, no sobre ellos, sino con ellos, ¿sí? Bueno, no sé, ya usted lo defenderá mejor que yo, evidentemente. Igualmente, ¿no? En el caso de Ángel, por ejemplo, ¿para qué serviría que investigue sobre el tema del resentimiento? ¿No es cierto? ¿No? Tú puedes decir, bueno, en realidad, de un concepto filosófico o tal vez psicológico como puede ser el resentimiento, podemos de repente entender mejor lo que es el resentido o lo calificativo, ¿no? Cuando alguien tilda de resentido a otro, de repente no está expresando realmente lo que quiere decir, usa mal el lenguaje, ¿no? Entonces, yo quisiera, como este trabajo, indicar que hay un aspecto del resentimiento que está muy escondido en Nietzsche, que la gente no normalmente es consciente, ¿no? Y que pues el resentimiento podría explicarse más allá, como decía Nietzsche. En realidad el resentimiento en Nietzsche, al menos también en el libro se origen, tiene que ver con una sensación de que como las personas, digamos, ricas y fuertes, viven una vida más cómoda que yo, que creo en Dios, que sufro y que soy pobre, entonces lo que hago es invertir los valores y decir, bueno, son ricos, gozan, pero se van a ir al infierno, ¿sí? O sea, no las van a pasar bien, en cambio yo sí me voy a salvar. De que en realidad, entonces, visto así, el resentimiento capaz de ser observado por Nietzsche en una religión, ¿sí? Podría ser estudiado, y yo creo que es útil estudiarlo, porque no mucha gente es consciente a simple vista de que los cristianos podrían ser resentidos. Muchos de los cristianos son vistos como gente pues virtuosa, piadosa, tal vez buenos, tal vez generosos, ¿no? Pero practicar la inversión que hizo Nietzsche y verlos como resentidos es un aporte muy interesante, y tal vez a partir de esa, entre comillas, deconstrucción, podemos ver otros conceptos escondidos en otras ideas, ¿no? que asumimos así. Por ejemplo, ese concepto se está aplicando hoy día a la izquierda, ¿no? A los de izquierda, ¿no? A Mariate, que algunos lo quieren ver así, ¿no? Como un resentido. Como no tenía cable, no tenía agua caliente, entonces, bueno, por eso fue resentido, no tenía propiedades, entonces. Por aquí vi un argumento de Agustín Laje. A ver si lo ve. ¿Lo he escuchado? De Agustín Laje. No sé si lo traje. ¿Es politólogo? Creo que no lo traje. ¿Es una crítica a la fe? No, esa no era otra, pero a ver si lo encontramos por acá. Mira. Era un tema de Laje y la filosofía, ¿no? Laje, filosofía, izquierda, algo así. Entonces, él criticaba a los filósofos de izquierda. Y mi pregunta siempre fue: ¿por qué esa gente suele ser de izquierda? ¿Por qué suelen ser zurdos en la Facultad de Filosofía y Letras, en la de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la gente del arte, del cine, de la literatura, de la música? ¿Por qué? Y acá hay varias respuestas, un factor común. Sí, ¿cuál es? Que todas esas carreras no tienen buena salida en el mercado. Entonces, cuando vos te crees tan inteligente, pero después ves que el camiseta
explotados. Y mi pregunta siempre fue, ¿por qué esa gente suele ser de izquierda? ¿Por qué suelen ser zurdos? En una palabra, son los sentidos. ¿Qué opinas tú? Nietzsche estaría de acuerdo con ese uso, ¿por qué sí, por qué no? ¿Podemos aplicar la palabra sentidos a otros conceptos que no sean, a otros contextos que no sean solamente los religiosos? Una pregunta que tienes que pensar, ¿no? Y si a lo mejor lo que hizo Nietzsche revela, pues, que si lo pensamos bien, no sé, todas las ideologías, pues, tal vez sean calificadas, ¿sí? Pero piénsalo ya, como algo hay que masticar todavía. En realidad, todo lo que tenga olor a ideología y dentro de lo cual hay fanatismo, Sí. podría ser calificable tal vez de los sentimientos. Pero mastícalo, ¿no? Mastícalo. Ya, para que estés así más power, ¿ya? Bien. Entonces, claro. Consulta fuentes, sí, hay que leer, no te digo, cuando yo te digo que uses la inteligencia artificial, no te digo que no leas. En realidad, si tú eres un filósofo o una filósofa ya más o menos en camino, o sea, leer tiene que ser parte del día a día, como respirar, ¿no? Leer, tienes que leer, o sea, sí, no pienses tú otra cosa, ¿ya? Leer sí hay que buscar esa información. Sobre todo cuando es información muy chévere, que dice, mira este textazo, hoy día le doy vuelta, y lo lees. Te recomiendo papel, pero si tú eres de la generación así, bastante así multimedia, así ya, te acostumbras, aunque te hace quemar los ojos. Aunque yo solamente ya lo tengo quemado, entonces te hace quemar más. Consulta internet, consulta en otros idiomas, a ver, por ejemplo, ¿no? A ver, porque también hay información en otros idiomas. A ver, lo que te decía por acá, ¿no? El tema de esto, ¿no? El dolor de Schopenhauer. Mira, una traductora de inglés muy buena es Deep L. Deep L es muy bueno, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es traducirlo, ¿no? ¿Inglés? No, es el dolor de Schopenhauer. Quiero traducirlo del inglés, perdón, del español al inglés. Bueno, era obvio, ¿no? Pero igual lo voy a por acá. Al alemán traduzca. Como usted, maestro, ¿se acuerda que usted pasa un libro en inglés? Sí. Como también en español, se pasa de inglés. Ya, sí, pues. Es que no te limites. Si la info que buscas así furiosamente en español Está en italiano, portugués, alemán, francés. no se frustren. Entonces, y ahora que tengo las inteligencias, que ya nada más es cuestión de copiar y pegar el párrafo, incluso hay sitios de paga donde tú metes el archivo y te devuelve todo traducido. Pero no es muy confiable eso, a veces. Y la traducción es muy literal. Sí. Para libros de lógica sí bacán, pero para novelas no. Novelas no traduce bien, traduce cualquier cosa. Pero cosas de lógica que son más o menos técnicas, sí lo hacen. Por ejemplo, mira, vamos a hacer Pain y Schopenhauer PDF. Busques otros idiomas. ¿No? Bueno, te va a salir que aquí en español, aquí lo puedes modificar para que te busque solamente de cualquier idioma, ¿no? Aquí tú lo tienes que modificar, ¿no? Para, en fin, aquí sí solamente en inglés, solamente en español. Entré a DuckDuckGo. ¿Cómo? DuckDuckGo es un navegador. Arriba donde dice DuckDuckGo. Duck. No, Duck, como un pato en inglés. Duck. No, Duck. Duck. ¿Qué más? Go. Go. Sí. Es un navegador y en ese sí puedes cambiar el idioma. Carambolas. Ya. Entonces, lo que te decía esto de acá. A ver qué pasa. No sabía acá tu truquito. Ahí ya, no sé. Ahí, por ejemplo, puedes cambiar el país. Arriba donde dice Perú, puedes cambiar el país a Alemania, a Suiza, Cualquiera. Estados Unidos, a ver. Es lo que tienes que buscar. Discusión de vez, ahí está. No te limites en el idioma, ahora tienes las IAs. Y encima, aunque no entiendas el artículo tal vez, como te decía, lo descargas, lo metes a la IA y la IA pregunta, ¿no? ¿Qué valioso aquello de trabajo para mi trabajo? Entonces ahí te decides si leerlo o no. O sea, es toda esa herramienta para que no te pase eso, ¿no? Imaginemos, lees todo el artículo y te das cuenta que no se olvida. ¿Qué pasa a veces, no?
Entonces, a lo mejor con eso te animas. Ah, mira, eso tiene más. Voy a leerlo, voy a profundizarlo, como tenga más tiempo. Ya, digamos. Conversar con colegas también, ¿no? Con compañeros. Analizar la experiencia profesional, considerar nuestra capacidad, solucionar un problema concreto, llegar a un tópico específico, luego hay que revisar antecedentes, delimitar la investigación, describir la situación, formular preguntas, eso es parte del pensamiento crítico. La próxima vez te voy a traer eso ya, preguntas sobre tu trabajo. Plantear los objetivos de investigación, justificación de investigación. ¿Ya? Ahí está. Aquí es un ejemplo de planteamiento del problema, ¿no? Que es el caso de, en mi caso, de la paradoja del mentiroso. La paradoja plantea un problema en lógica, ¿no? Que es básicamente la idea de que hay enunciados que son verdaderos y falsos, lo cual es raro porque en lógica se considera la bivalencia, o es verdadero o es falso. Pero yo tengo una queja particular, que es que algunos autores dicen que la paradoja del mentiroso es la misma que la de Epimenides. Y no es así. La paradoja de Epimenides es esta, ¿no? Epimenides el cretense dijo, todos los cretenses son mentirosos. ¿Sí? Incluso aparece en la Biblia, ¿no? En la carta de Pablo, que se llama, carta de Pablo de Tarso. ¿Sí? Carta a Tito, creo que se llama, de Pablo, carta a Tito. Buscan, ahí está la paradoja de Epimenides. Y muchos autores dicen que esa es la paradoja del mentiroso. Hasta Piscoya. Piscoya, que pues, yo decía, pues, señor Piscoya, profesor Piscoya, y luego leo otro algo. No es lo mismo. Incluso una vez se lo dije en una reunión. Le dije al maestro Piscoya, pero no es lo mismo. O sea, la paradoja del mentiroso. Y claro, además él al toque me agarró un sí, ¿no? Por los codificadores. Claro, los codificadores cambian la verdad, no la hacen paradójica. No solamente la hacen para nada así. Luego vi que eso lo había escrito en otro texto, ¿no? Así que ahí comenzamos a armar la tesis, básicamente para demostrar que la paradoja de Epimenides no es la paradoja del mentiroso, son distintas. ¿Y la paradoja del mentiroso cuál es? ¿La del mentiroso? Sí. Si alguien se acerca hacia ti y te dice lo que ahora digo es mentira, y nada más te dice eso, ¿es verdad o es mentira? ¿Sí? En cambio, la del mentiroso, la de Epimenides Epimenides se dijo, todos los cretenses son mentirosos. Lo que dijo Epimenides es verdadero o falso. Si es verdadero es falso, pero si es falso, no necesariamente es verdadero. Porque si es falso, ¿qué significa que es verdad? Que algunos cretenses no son mentirosos, o sea que son honestos, pero ese no tendría por qué ser Epimenides. Claro, la proposición podría ser verdadero o falso. Claro, entonces, si es verdadero es falso. Aplicando lógica se llega a concluir que es falso. Entonces. En cambio, la de mentiroso sí. Si es verdadero es falso, y si es falso es verdadero. Se cumplen los dos. Ese detallito tan poca cosa fue mi tesis de licenciatura. Hay que ponerle más palabreo por acá, lógica modal, lógica cuantificacional. Yo me peleé con lo que se llama la cuantificación sustitucional versus la cuantificación objetual. La cuantificación objetual es sostenida por Quine y la cuantificación sustitucional es defendida por Rudby Marcus. ¿Cuáles son las diferencias entre las dos? La cuantificación objetual supone que hay un objeto al cual está cuantificando el símbolo para todo o existe alguno. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Un sustantivo? No, al contrario, es la de Marcus, por ejemplo, ¿no? Todos los hombres son mortales. Todos los hombres que cuantifican el universo de hombres, de seres humanos. En cambio, desde el punto de vista sustitucional, es lo que tú dices, es una palabra. Todos los son, ¿no? Todos los hombres son mortales. No estamos hablando de, en este caso, hombres, sino de cosas que completen esto. ¿Sí? Es por eso que un cuantificador, en el fondo, ¿qué cosa es? En el fondo es la reunión de conjunciones. Yo digo que todos son filósofos. ¿Ya? Todos son filósofos, para todos X es filósofo. Entonces la cuantificación objetual lo que dice es que X alude ¿qué? A en este caso un hombre o una mujer, un ser humano. En cambio, desde el punto de vista de la cuantificación sustitucional, lo que tienes que hacer es reemplazar acá algo, lo que sea, al cual se le aplique el predicado filósofo. ¿Sí? Entonces aquí es más lingüístico. Claro. Aquí ya es ontológico. Yo me peleé con eso. Entonces, si mal no recuerdo, en ese momento lo que dije fue, lamentablemente, no podemos confiarnos
de que exista aquello sobre lo que cuantificamos. Tenemos que utilizar simplemente una cuantificación lingüística. No podemos confiar de que lo que cuantificamos existe. ¿Sí? Solamente cuantificaremos a partir de nociones lingüísticas. ¿Ya? A eso se le llama cuantificación. Ahora, metí ese debate en mi tesis. Sí. Pero la tesis habla sobre, ahora, ¿por qué hiciste eso? Parece que le estás guiando. Lo que pasa es que tuve que hacer eso para diseñar una cuantificación sobre proposiciones. Porque el gran debate es si las proposiciones son cosas. Las proposiciones no son cosas. Son objetos de algún tipo, pero no son cosas. Incluso la cuestión de decir que son objetos es problemática, ¿no? ¿Dónde están las preposiciones? ¿En inglés, en español, en quechua? ¿Dónde están? Por ejemplo, ¿no? Lima is a city. Lima is a city, ¿no? Lima es una ciudad. ¿Ya? Lima is a city y Lima es una ciudad. ¿Ya? ¿Son dos qué? Oraciones que tienen el mismo significado. Ese significado es la Proposición. ¿Dónde está la proposición? ¿En qué idioma? ¿En español? ¿En inglés? En el idioma En una especie de universo platónico realista. Si somos realistas, podemos decir eso. Para ser platónicos tendríamos que aceptar el platonismo. Cosa en la que yo en ese momento no quise caer. Entonces, no, es lingüístico, no. Es lingüístico, nada más. Sí, Para no comprometerme, por eso al final en mi tesis yo cuantifiqué sobre P. Para todo P. Tal que P lo dice Epimenides, entonces P es falso. Ya. Tuve que cuantificar sobre P. ¿Ya? Cosa que normalmente no ocurre. Normalmente cuantificamos sobre individuos, no sobre P. Pues para yo tener ese permiso de cuantificar sobre P y para no involucrarme con que ese P sea un objeto, asumir que era una entidad lingüística, ¿no? De cierto tipo, pero no necesariamente real para no caer en platonismo. ¿Ya? ¿Sí? En fin, todo eso. Ya, entonces, mira, esa es la cuestión. Esa fue un poquito mi tesis de licenciatura. A ver, avanzamos. Lo que es, ya hemos visto lo que es el problema, el planteamiento del problema, la investigación. También te pregunté, me quedé acá, ¿no? Me parece en las funciones, me quedé en las funciones del lenguaje. Estábamos hablando sobre las diferentes funciones del lenguaje, la función mixta. Hablamos de la definición, yo me acuerdo. Justamente discutimos esta definición, porque las definiciones tienen sesgos. Por eso que ustedes, cuando van a discutir, tienen que estar seguros acerca de lo que hablan. Porque yo puedo estar hablando de una cosa y tú de otra, y al final no nos entendemos. Claro. ¿Sí? Claro, entonces al final el debate no ocurre. ¿Ya? Entonces, mira, hay diferentes tipos de definiciones. Hay recomendaciones para definir. Obviamente tienes que buscar diccionarios filosóficos, ¿ya? El de Ferrer Mora, el de Nicolás Bañano, otros más que tú conozcas, el de Bunge. Dime. Si hablamos de un concepto mucho menos ontológico, mucho más mundano, mucho más vago, mucho más terrenal, tendríamos que definir las diferentes definiciones, o sea, tenemos que explicar las diferentes definiciones que hay, por ejemplo, de alguna palabra con asociación a cierta cultura. Por ejemplo, en México, en Perú, hay por ejemplo, dos opiniones diferentes en el campo de derecho acerca del acto jurídico y el negocio jurídico. México lo toma como negocio jurídico, Perú lo toma como acto jurídico, doctrina francesa, pero al final se refieren a lo mismo. Entonces, dos perspectivas diferentes. Claro, correcto. Muy bien. O sea, acá, bueno, desde el punto de vista, aquí el amigo es experto en derecho, entonces por ahí va su pregunta, su comentario. Claro, sí, ¿no? Y él creo que conoce más que nadie que a veces una coma en el derecho implica un debate. Un absurdo debate. Acalorado encima, ¿no? Acá sí. Ahí la coma significa que no se aplica. ¿Ya? Entonces, sí, ¿no? Aquí el mensaje es que ustedes aclaren bien el concepto, ¿no? ¿Qué entiendes tú por dolor, por ejemplo, estimada Sonia? Define dolor.
cualquier cosa que puede fracturar a un ser humano. Fracturar. Y un ser humano, no es... Un animal. Si hablamos de forma general, a cualquier tipo de ser vivo. Ya. Correcto. ¿Las plantas también entonces? Sí, yo creo que sí. Siente dolor. ¿Pero crees? ¿Tienes bases para afirmar tal cosa? ¿Unas bases más allá de la ¿Sobre creencia? las plantas? Más allá de la creencia. No, solo hasta la creencia. Solamente consideraría en humanos y animales. Pero ¿por qué regulaste? Puedes ser profesor, pero para los pejados la vida también está llena de voluntad, las plantas también tendrían dolor. Hay lucha en las plantas también. Claro que una cosa es que no sepamos, pero no hay por qué negarlo, profesor. O sea, no saben. Lo más honesto es que no sabemos. ¿Para qué decir que no hay dolor? No recules tan rápido, ¿ya? Mantente, obviamente no te quedes en la terquedad, tampoco pero no recules tan rápido. No recules, intenta ver. Miren, estimados y estimadas, a veces como hoy día van a ver la grabación, lo interesante de la intervención de Sarango, ya van a ver, o ya les han contado, muy buena la intervención de Sarango, lo hizo sudar frío al amigo. Bacán, pero es que así debe ser, no es que así debe ser, así debe ser, no se asusten, así debe ser. Siempre la estrategia en una pregunta que te ponga en problemas, recuerda es en el fondo la moderación. No caigas en el extremo, en la trampa de la pregunta que a lo mejor detectaste, ¿no? Creo que me agarró, mejor digo que no. No, en plantas no hay dolor, ¿no? Entonces no. Es el profesor, pero ¿por qué ser tan extremista, no? En realidad, bajo el punto de bajo el punto de vista de Schopenhauer, toda la vida está inundada de voluntad. Incluso de las plantas. Y esa voluntad, pues también, si en los animales, en los hombres, hay ese tipo de dolor, tal vez podemos especular que sea bien en las plantas, ¿no? Claro, ahora bien, la pregunta más importante es, pues, ¿y eso a qué nos llevaría? Pues a una fundamentación ontológica más completa, ya tú tienes ahí que tener tu manejo, ¿no? Entonces, mira, siempre es mantenerte en un centro, es interesante, todo eso es interesante, ¿no? Entonces, la definición de resentimiento, ¿cómo defines tu resentimiento? Es un sentimiento natural para cualquier persona consciente de alguna injusticia o... ¿Los resentidos son los que captan injusticias? ¿Eso es lo que quieren? No sé, entiendo eso. Pero sí. En cierto ámbito sí se puede captar el resentimiento como una injusticia o alguna forma de pensar en la que las personas no se sienten conformes con cierto beneficio que puedan tener y eso puede volver también una cierta injusticia. Ya, también, ¿no? ¿Por qué no vemos de repente? Yo debería de haber puesto acá, creo que sí, diccionarios. A ver, ¿tiene suerte o no tiene suerte? Sí, tiene suerte. Sí hay. Diccionario de Nietzsche, tenía esa idea. Ni idea, ¿no? Diccionario de Nietzsche. A veces, Rótelo. Yo guardo cosas que dije para qué lo guardaré. Diccionario, pues será diccionario. Pues ahí tienes, ¿no? Diccionario, página 29, a ver qué dice. Ni siquiera me lleva. Qué bueno. Hay que buscar página 29, por aquí, por acá, por aquí, por allá. A ver, Basilea. Pues son palabras un poco raras. Aurora. No, pero en tu caso, ¿habrá sentimiento? No creo. Sí, debe haber. A ver, Rilke, retórica, resentimiento, responsabilidad. Uy, ¿qué está? Resentimiento. El sentimiento de derecho es un resentimiento, pertenece al mismo grupo que la venganza. En esta anotación que nosotros por el resentimiento, ¿no? Nietzsche analiza aquí el valor de la vida, cuyo autor, Turing, utiliza ese resentimiento y venganza como sinónimo. Ya para que tú te sumerjas y veas. A ver, aprovechando el bug. Pero el amigo no está. No importa, igual se lo pasará. Ya se lo pasará a ustedes. Ya luego reclaman, oye, pásame el diccionario. ¿Cómo les da rarito? Para que despierte. Escríbale. ¿Qué más? Diccionario de epistemología, a ver,
Sí, la palabra dolor sí la busqué, porque otro amigo también quiere hacer una tesis sobre eso. Eso lo encontramos en Abañano, creo, en Abañano. A ver si encontramos dolor. Pero ¿sabes qué? Aquí hablan del dolor psicológico. Yo me acuerdo que teníamos ese debate. No hay definición, a menos en este diccionario de filosofía, sobre dolor del tipo físico. A ver, vamos a ver si encontramos dolor empírico. Yo me acuerdo que aquí había el delito, a ver si estoy en lo cierto, a ver. El derecho, ¿qué es eso? Por acá, por aquí, por ahí, el derecho, otra vez. Estamos en derecho. Derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? Distinción, dogmatismo, donatismo. Doble verdad. Docta ignorancia. Dogma, dolor. Una de las tonalidades fundamentales de la vida emotiva, más precisamente la negativa, que a menudo es tomada como signo de indicación del carácter hostil o desfavorable de la situación en la cual se encuentra el ser viviente. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Lo puedes criticar? Pero ya al menos lo puedes citar. Ya tienes una referencita. Igual, aprovechamos el book también y se lo pasamos al maestro. Otro escenario. Ya. Pobrecito, no le ayuda. Entonces te das cuenta, ¿no? No basta con que tu cabecita diga, ay, no, yo pienso que es así. ¿No? Busca fuentes, busca bases, ¿no? Sí, ya. La definición debe indicar propiedades esenciales de la especie, no debe ser circular, no debe ser ni muy amplia ni muy estrecha. ¿Sí? No debe estar en lenguaje ambiguo, por favor, defina bonito, ¿no? Las definiciones que acabo de leer no me han gustado, la verdad, me parecen un poquito perdidas, tanto la de usted como la que he visto acá. ¿No? Preferiría un poco más clara. Pon ejemplos sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el dolor es bla bla bla. Por ejemplo, cuando alguien manifiesta que tiene tal sensación, el resentimiento es bla bla bla. Por ejemplo, ¿no? Si una persona acusa de resentido a su hermano, lo que quiere decir es bla bla bla, ¿no? Ahí sí les conviene haber llevado, supongo que lo han llevado filosofía del lenguaje, ¿no? ¿Han llevado filosofía del lenguaje? Ahí no está, en la carrera no está. Filosofía del lenguaje. Analítica, ¿no? Ahí debería estar. ¿Y qué pasó el día? ¿No terminó su curso analítico o se fue rápido, profe? No me entiendo. No va a venir. Aviso que no va a poder. Ya, bueno. No hay problema. Hay cosas así, a veces los profes tenemos dificultades. Mira, tipos de definición. Definición estipulativa o innovadora. ¿Qué es la definición de una palabra en un lenguaje? Por ejemplo, una palabra rara que nadie entiende. Funar. ¿Qué es funar? Exhibir, ¿no? ¿Será como bullying? ¿Podría? Tiene algo de bullying, pero no es igual. Pero no es igual. ¿Saben qué es gaslighting? Sí. Bloquear. Puede ser. ¿Qué más? Mansplaining. Sí. ¿Qué es mansplaining? Es sentirte en una posición superior de otra persona y explicar conceptos básicos pensando de que la otra persona no sabe que son conceptos básicos. Eso. Tampoco lo sabía. Palabras nuevecitas, palabras que la gente usa, ¿no? Entonces, recuerda, ¿no? Los filósofos dicen cosas raras. A veces, los filósofos dicen cosas raras, otredad, devenir, epistemológico, la nada de Términos muy difíciles de entender. y todo eso. Metafísica, devenir, alienación. Muy bien, así. Si tu madre te corrige mucho porque hace analítica, no es una filósofa analítica. Aprende a hablar, te dicen, aprende a hablar. Listo, sigamos. La definición lexicográfica es la de diccionario. Y sí, yo te recomiendo que. A ver, ¿qué dice el simple diccionario? Pero a ver, para no quedarnos acá, de repente.
¿Cuál sería tu concepto clave, Bichara? Moderación, creo, moderación, algo así. ¿Cuál sería tu concepto clave de tu tesis? ¿Era como control, autocontrol, algo así? Sí, mi concepto es, bueno, el comienzo de la idea plantea como liberar, pero es de despojarse, desprenderse de las pasiones, ¿sí? En la posibilidad. Desprenderse. Desprender en la posibilidad de que el ser humano se pueda desprender de sus pasiones. Ya. Liberarse de vínculos, sentimientos. A ver, vamos a forzar a la inteligencia a ver qué nos dicen. Vamos a forzarla, ¿ya? Sigue pensando. Desprenderse de pasiones, defínelo en una palabra. ¿Qué nos diga? Desapego. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de desacuerdo? ¿Te parece? ¿O no? Sí, ¿O no capturas? Sí. Ya, entonces, ¿qué es desapego? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice la RAE sobre desapego? Así, la simple RAE. Si es que por aquí lo Ahí encontramos. está abajo. Ahí está. Genial. Desapego, definición, falta de acción, interés, alejamiento, desvío. Creo que faltaría agregarle de repente un adjetivo, ¿no? Para que casi con lo que dices. Tal vez desapego de la pasión. Bueno, no sé. Pero ahí siento que el desapego es muy amplio. Indiferencia. Desapego pasional, ya. Ahí tenemos que ver, ¿no? Despego, dice. Despego, también tiene. Desapego, desinterés, frialdad, indiferencia, distanciamiento. Ya. Y le puedo preguntar un poco más, a ver. Defínelo en una palabra relacionado a la filosofía. De repente es lo mismo, ¿no? Ataraxia. Serenidad del alma lograda por la liberación de perturbaciones. No, es debatible, ¿eh? Es debatible. No se asombren tanto. Es lo que piensa la guía. Pero creo que es debatible. Ahí sí creo que lo que comprendo de tu tesis, creo que esto se aleja mucho ya. Creo. Pero tú aquí eres el master, tú mandas, tú eres el señor Dios de tu trabajo. ¿Ya? Yo soy una especie de servidor. Yo quiero que tú llegues a completar eso. No soy un destructor, sino más bien alguien que te quiere facilitar. En el caso de usted, amigo Benny, obviamente, ¿no? A ver, ¿cómo defines filosofía? Te tocó la palabra más complicada. ¿Cómo defines filosofía? Breve. Amor a la sabiduría. Ay, ese es el etimológico. Ya, chévere. No, está mal. 50. Etimológicamente está bien. Usted no me dijo qué tipo de definición, pero ya, chévere, está bien. ¿La anterior definición cuál era? La de la RAE es chévere, la de la RAE es bacán. ¿Has visto la filosofía según la RAE? ¿La anterior cuál era? ¿Quién es la anterior? ¿Cómo se llamaba la anterior? ¿Ataraxia? No, la anterior definición. ¿Desapego? No. Nada. Ya. Mira, lo que dice filosofía según la RAE es bien bonita. Tú lo vas a leer, ya, Belín, para que se te quede dentro de ti. Correcto. Ya, esto es. El punto de saber es que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del lograr humano. ¿Estás de acuerdo? ¿Desacuerdo? A ver, ¿qué opinamos de la de Bunge? A mí me gusta mucho el de Bunge, su diccionario, por acá, no sé. A ver. ¿Qué dice el amiguito con respecto a la palabrita filosofía? A mí me encantó. Hasta ni lo voy a mirar. Para Bunge la filosofía es el estudio de las preguntas más generales y el planteamiento de las hipótesis más generales. ¿Sí? Y el estudio de los conceptos más generales. Las preguntas más generales, las hipótesis más generales y los conceptos más generales. ¿Sí? Pero a ver, ¿qué dice el maestro? Yo recuerdo que así era, por eso me encantó cuando lo leí. Filosofía, cuando lo leí me encantó porque pues, para mí es una cosa que, caramba, ¿no? me solucionó la vida, porque yo también decía, filosofía, la búsqueda de la verdad. Muy amplio eso, ¿no? Ya por acá encontramos filosofía, ahí está. Filosofía pop, también hay esa mirada.
Pero no queremos eso. Hay filosofía política, le puede servir a cada amiguito Bruneo, le puede servir. ¿Qué opina Bunge? ¿Estamos de acuerdo o desacuerdo? A ver, aprovechamos. El apuntalamiento filosófico de una teoría política y de estrategia política y social. Se trata de una de las ramas de la tecnología. Mira, él opina eso, que es una tecnología. Ahí sí podemos discrepar o no, ya ustedes entenderán. La filosofía política puede ser secular o teocrática, realista o utópica, científica o científica, justa o injusta, democrática o autoritaria, popular o impopular. Se espera que de una filosofía política humanista, él es humanista o se considera humanista, que sea secular, realista, científica, justa y democrática. A ver si ustedes están de acuerdo, desacuerdo. Mira, verdad feminista. Filosofía exacta. De Serrín. Filosofía analítica, mira. Y aquí está. La disciplina que estudia los conceptos más generales y las hipótesis más generales. Pucha, yo me alegré cuando dije, oye, tienes razón. O sea, eso es lo que es la filosofía. Estudia los conceptos más generales como los de ser, de requerir, mente, conocimiento y normas, y las hipótesis más generales como la existencia autónoma, complejidad. Yo le agrego hoy también las preguntas más generales, pero no se sobreentiende que está ahí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, estimado Belín? ¿Te gusta, no te gusta la definición? Ahí tienes una fuente que es Bunge. Entonces también vamos a aprovechar el bug a sobrecargar a los amigos para que revienten su WhatsApp. Por no venir, te reventamos el WhatsApp. ¿Ya? Castigo por no venir. Paso todo de cerrar. Listo. Entonces, definiciones. Las lexicográficas son de diccionario. Entonces, un consejito hasta un conejo dice, no subestimes al diccionario. Tu pequeño Larousse de tu casita que está por ahí todo así con telarañas, cuando puedas hoy día anda, revisa y busca, a ver qué dice de filosofía, qué dice de política, qué dice, ¿no? No lo subestimes. No dice nada. Sí, a lo mejor dice cosas bonitas y te ayuda. Depende del Profesor, diccionario. ¿y puedo citar al pequeño Larousse en mi texto? Sí, claro, por supuesto. Depende del diccionario, profe. Bueno, es más chévere un diccionario pues, de filosofía, ¿no? Pero yo digo que todo sirve. Hasta un cómic, hasta una película que te dio una, por ejemplo, yo me acuerdo haber sacado una paradoja de una serie, de The Office, ¿no? La plantea Dwight Schrute, el personaje de Dwight Schrute de The Office, plantea esta paradoja, ¿no? E incluso está en internet, ¿no? Mejor la planteo ahí porque mi memoria no me sale muy bien. Jim es mi amigo de Dwight Schrute, The Office. Sí, The Office. ¿No has visto The Office? ¿No has visto? Sí, bueno. Ya, entonces, aquí está. Esa es la fragmento, ¿no? A ver. No creo que esté, pero está esta paradoja. Jim es mi enemigo, pero también es su propio peor enemigo. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que Jim en realidad es mi amigo. ¿Entendieron? Sí. Claro. A ver, la escena estará por ahí, la escena. De repente la encontramos en YouTube. De repente está, ¿no? Aunque no creo por copyright, no creo que esté. Por copyright. Sí está. Ah, no, ese no es. The Office. No creo que por copyright ahí lo sacan, ¿no? Inicio, The Office. ¿Ves? Ah, este es. No, ese no es. Dwight. Jimmy. A ver si lo reducimos más. Bueno, no importa, igual es una frase. Esa es la frase de la. Ya aquí no Está en inglés, está en inglés. Sí, ¿La encontraste? en inglés. En inglés. Vamos a buscar en español. A ver si a ver si me lo. Ahí está, a ver. Jim is my enemy, but it turns out that Jim is also his own worst enemy. And the enemy of my enemy is my friend. So Jim is actually my friend. But because he is his own worst enemy, the enemy of my friend is my enemy. So actually Jim is my enemy. But ¿Está bueno? ¿No han visto The Office? Es buena. Ya, en fin. Profesor, pero ¿usted cree serio por citar en una tesis de The Office? Sí.
hay reglas de arte para citar series. ¿Cuál es la vergüenza? ¿No? No, pero una serie. Aquí yo digo pragmático. Todo lo que sirve es bueno. Pragmático. ¿No? Todo lo que sirve es bueno. Entonces, no subestimen a su amiguito diccionario. No subestimen. ¿Qué más? También definiciones aclaratorias. ¿Por qué? Porque muchas palabras son polisémicas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué puede ser mami? Mami puede, mami, mamita, ¿no es cierto? O también, ¿no? Capturaron a la mami de la sirenita, ¿no? Y sale marrosada, ya sabes que, ya está. Muy bien. Una gata, ¿no? Una gatita, una gata animal. También, ¿qué puede ser, no? Una gata mecánica. Una gata mecánica, o también a veces. Una meretriz. Bueno, la cariñosa, no la cariñosa. Esa mujer es muy cariñosa. ¿Cómo? Le tienen que preguntar hacia acá. Teórica. La teórica es la definición científica, técnica, la definición concreta de cálculos, ¿sí? ¿Qué es el calor? ¿Qué es la energía? Por ejemplo, la definición de planeta no es poca cosa, porque diría Plutón es un planeta. Si se autopercibe como planeta, Plutón actualmente es un planeta. Es un planetoide. Planetoide, un planeta enano. O sea, porque no calza con la definición de planeta. La tercera característica del planeta es que tenga una órbita limpia, sobre la cual alrededor no suelte basura, no suelten desechos. Plutón gira conjunto a desechos, cosa que no ocurre con la Tierra. ¿No? La Tierra gira más que con su lunita, ¿no? Entonces considera como planeta. Y la que tú tienes que aprender a pelear es la definición persuasiva. ¿Sí? La definición persuasiva es la más interesante porque pues, es la definición en la cual tú vas a ahí debatir fuerza. Por ejemplo, a ver, el aborto es un crimen, ¿cómo pueden matar a los niños? Y en cambio, ¿qué dicen otras? No, el aborto es un derecho de la mujer, mi cuerpo, mi decisión, ¿sí? Ni una menos, ¿no? Entonces, y date cuenta, a ver, ¿entiendes? ¿Cuáles son ahí las dos definiciones de aborto que se manejan? Muerte y libertad. Claro, derecho a decidir, ¿sí? O sea, no están debatiendo bajo la misma definición. La palabra aparentemente es la misma, aborto, pero no lo considera igual. Porque ¿quién se negaría a la libertad? Nadie. ¿Y quién aceptaría un asesinato? Nadie. Por eso son definiciones persuasivas. Para que tú rechaces el asesinato y por lo tanto rechaces el aborto. O para que tú aceptes la libertad y por lo tanto aceptes el aborto. Y si sobre un mismo concepto, un mismo, por ejemplo, hecho, decimos dos cosas diferentes. Por ejemplo, político. Democracia, dictadura, ¿no? Por ejemplo, mano dura o dictadura. Si decimos que Bukele tiene mano dura, no es lo mismo decir que Bukele es un dictador. A ver, debate. Hay personas que consideran que Bukele, Fujimori, Exacto, son dictadores. Lo son. Otros que consideran de que Bukele en realidad solamente tiene mano dura contra los criminales y ha traído muchas cosas beneficiosas. Igual que lo mismo pensaron con Fujimori en un momento, ¿no? A ver, te pregunto, bueno, y a todos ustedes, ¿no? ¿Fujimori fue dictador, sí o no? ¿Y por qué? A ver, comenzamos con Michara. ¿Fujimori fue dictador, sí o no? Mi familia es Fujimori. No te hayas avisado. Llámenlo. Ya ni ves, eso hablando de Fujimori. Me falta información. Listo. ¿Qué dice Pelín? ¿Fue dictador, sí o no? ¿O no saben opinar? ¿Se abstiene? Las tengo. ¿Ya? ¿Qué dice Bordeaux? ¿Fue dictador? ¿Va a ver? Yo me inclino más hacia que sí, profesor. Sí. Me falta mejor sustentar la respuesta. Pero estoy más inclinado a que sí, no fue. Sí. Recuerda que yo soy tu profesora, no te vengo acá a meter ideas raras, simplemente preguntar.
preguntarte, ya tu opinión es muy respetable. ¿Usted qué dice? ¿Sí lo fue? ¿No lo fue? Fue una dictadura porque hubo en un plazo del gobierno, un golpe de Estado, va en contra de la democracia, del voto del pueblo. Entonces sí es una Aquí el maestro de Derecho fue dictadura, ¿sí o no? No, pero bajo ese sustento lo de Vizcarra también habría sido una dictadura. Se dio un golpe de Estado, se atentó No, contra el pero voto el popular. Castro cerró el Congreso. En el otro. Lo disolvió Sí, y pero- llamó a elecciones populares. Ya. Pero uno fue mediante la violencia, el otro no, pues. No, estaba incluso amparado por la Constitución de Pero no hubo militares, o sea, ¿no? hay una gran Pero diferencia. aunque hubiera habido militares, no habría tanta diferencia. Hay un poco de diferencia. No, la diferencia es Montesinos, ¿no? Ah, bueno. Ese Ah, también. no. ¿Y usted qué dice? ¿Fujimori fue dictador o no? Mi abuelita y mi mamá piensan de que no. Yo ahorita que estoy hablando más de su historia, Ok. yo digo de que en la década del 90 Fujimori está de más. Quien realmente era y dominaba bajo las sombras era Montesinos. Ok. Ya. Y estamos debatiendo sobre el concepto de democracia y dictadura, ¿verdad? O sea, como ha dicho aquí el amigo Bornero, también el amigo Castro, claro, depende mucho de qué definición manejes, ¿no? Más allá de un sentimiento que tengas, a lo mejor, ¿cómo se define, no? Ahora te muestro a ver un poco de mi intimidad, de mi... Aquí está, para que vean. Mira, acá hay un pequeño debate de un amigo aquí que es bien conserva. Esta es una universidad católica, ¿ya? Entonces acá Wanda, que es conserva, comenzó a discutir, mira. Comenzó a discutir sobre el tema acá. Esas discusiones no pasan en derecho. Mira, el pata se llama Sergio, dijo, muy bien, ahora vamos a orientar políticas con enfoque de familia. Obviamente se opone a la ideología de género o al enfoque de género. Bueno, llamarlo ideología ya es para atacar, no para luchar. El inicio de la caída de la ideología, y justo esta profesora enseña eso. El enfoque de género no es ninguna ideología, esa frase es un discurso político. Las políticas se reorientarán. Ahí hay un debate pendiente. El Ministerio de Educación, Cultura tienen que adecuarse y estructurarse. Es un avance. Debemos ver en esta ley la implementación de políticas con enfoque de familia. Así que hay mucho trabajo. ¿Ves? O sea, le respondió. Aquí está nuestro jefe, aquí está el decano de facultad. Por eso que yo no intento mucho hablar ahí. Solo para felicitar siempre al profesor por haber publicado un libro. Qué tibio, profe, qué tibio. Chamba es chamba, ¿no? Así que, lástima que se use el término familia para proceder muchas políticas públicas. Otra amiguita feminista. Discrepo. Muchas de esas políticas no solo no han tenido impacto, sino que han servido para lucrar al Estado. La estadística es lo contrario. Es tema de debate. Alba insiste en el debate, pero como que no quiere debatir. Merece análisis y implementación de recursos suficientes, ¿no? Ahora toca reformular la currícula nacional de educación y reestructurar el MIP. Hay ajustes que hacer en el Estado. No sé si sea necesario, pero en el marco de un gobierno, lo que estamos discutiendo ahorita, con una casi nula legitimidad y un Congreso con leyes inconstitucionales, no es un espacio saludable para una discusión seria sobre el tema. Y él dice su dogma. La ley es positiva y constitucional. Positivista. Ya. Y estamos en democracia, más allá del desgaste del gobierno. Argumento para apoyar a Fujimori. Es democracia. Si no te gustó, no es democracia, pues. Hace su voto. Dina mató gente, democracia. Qué pena. Mató gente. No te gusta lo que hace. Qué pena, es democracia. La ley es positiva y constitucional. Positivista jurídico. Pero existe lo que es el voto responsable y nosotros siendo responsables de nuestro voto, por eso mismo marchamos, por eso mismo nosotros criticamos el gobierno, las acciones que están implementando y sobre todo su supuesto plan de trabajo, que al final no representa por lo que nosotros realmente hemos votado, porque nosotros no hemos votado porque una persona esté en el cargo, sino porque esta persona iba a hacer cosas en el cargo, tenía un plan de gobierno. Habrá que generar entonces espacios de diálogo, no siguen ahí, Giovanna intenta hacerle un poquito de frente. Coincido, el Congreso trabajando en pareja con el Ejecutivo, ella está apoyando que no es un espacio sano para debatir eso, ya no hay separación de poderes, ha destruido el derecho y todo lo avanzado a favor del derecho de las mujeres y derechos humanos, y él sigue diciendo que ella es positiva y constitucional. La ley es de dedito ahí, ¿no? Esto y
lee esto. Y ahí acabó el diálogo. Ya. Ay, Dios mío. ¿Te das cuenta? O sea, no sé si no le quiso responder porque es un debate que están viendo otros profesores. Que nadie merece humano ahí. Oye, respondió privado. O por privado. Le respondió privado. ¿No? Concha, me rebelé, dijo. Y aquí están. La estrategia de la señorita Vélez es decir que en este caso no estamos viviendo en una democracia. Y él dice no, de acuerdo al derecho lo es. ¿No? Entonces ahí está el debate sobre lo que es y lo que no es una es. democracia. ¿No? Lo que dice la ley es lo que ocurre en la realidad, o sea, debemos aceptar una realidad porque lo dice la ley, ¿no? O podemos debatir la ley porque la ley también puede validar cosas injustas, sí. O no, ¿no? Cosas así. ¿Puedo tomar ese tema para mi tesis? Oye, tema para tesis, podría ser. ¿Por qué no? En contra del positivismo. Muera positivismo. ¿Qué más? Entonces también hay palabras así complicadas como terrorista, ¿no? O sea, y esto por culpa de la coyuntura. A cualquiera que se opone a los conservadores, terrorista, ¿no? Cualquiera que se opone a los conservadores, ¿no? Caviar. Terrorista, ¿no? Es un terrorista. Igual que en Europa es fascista. En Europa cualquiera que esté en contra de la política ligera, usted es fascista, señor. Usted es un facho, ¿no? Cosas así, ¿no? Muy bien. Entonces, tener cuidado con la definición persuasiva, hay algunos ejemplos. Ya, ahora hay que distinguir entre problemas y pseudo problemas. No son los mismos. No son los mismos. ¿Profesor, tienes el libro? Creo que sí lo tengo, una versión vieja. No creo que lo tenga ahora. No creo que lo tenga ahora. Lo tengo una versión vieja, pero no creo que lo tenga ahora. Vamos a ver. El autor es introducción. A ver si me encuentro. Presentación final, vigencia, el concepto de desarrollo. No lo tengo. Más tarde me hacen recordar que lo paso, lo tengo por ahí guardado. Pero es una versión vieja. ¿De qué año más o menos? Mucho antes que esta, que la que ves ahorita. Ah, Incluso tendrá. No, también está en internet, ya me acordé, ¿no? Introducción a la velocidad de Korn. PDF. Ahí está, mira, aquí está, lo puedes descargar de acá. Está acá. Ahí está. No, pero se llama 14. Realmente 14. pero está en script. No está en script. No, sí está en script. Vete por acá, la puedes descargar. Sí. Download fake. Hay que ver, pero sí, ya, acá después te lo busco. Muy bien, vas a demorar. Entonces, mira, hay que distinguir los problemas y los pseudoproblemas. Y a veces en realidad estamos discutiendo sobre palabras que ni sabemos qué significan. Entonces son pues, definiciones absurdas, vacías, tesis a lo mejor que no tienen ninguna relevancia porque lamentablemente no hay esa base, no hay esa, esa centralidad. Entonces, hay que plantear bien los problemas, evitar la vaguedad, la ambigüedad, ¿sí? A veces los problemas pueden ser muy generales, ¿no? Voy a investigar la educación, nada más, un problema que no ha cerrado bien. Por ejemplo, la paradoja de Aquiles y la tortuga. En realidad, aquí yo detecto que tiene que ver una confusión con la palabra nunca, ¿sí? No es lo mismo decir esta asociación matemática nunca termina, por ejemplo, que decir nunca estudiaré administración de empresas. O sea, Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. No es lo mismo que decir nunca estudiaré administración de empresas. Es una cuestión distinta, porque las asociaciones matemáticas que nunca terminan pueden tener un valor finito, que es el caso de esta paradoja. Hay otras que sí tienen un valor infinito. ¿Ya? También hay sonido cuando un árbol cae en medio de un bosque y no hay nadie cerca para oírlo. A ver, ¿qué dice? A ver, a la señorita Ángela, ¿verdad? Fabiana. Si un árbol cae en medio de un bosque y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿hace ruido, sí o no? Sí, no
puede ser perceptible como para que alguien corrobore de que hubo un ruido porque el árbol se cayó, entonces no hay un ruido. Pero de por sí, cuando un árbol se cae, hay un ruido. Hay ruido. Sí, sí. Profesor, depende de qué entendemos por ruido. ¿Cómo definimos ruido? Si ruido son ondas mecánicas, sí hay ondas mecánicas, ¿no? Ahora, alguien que interprete esas ondas mecánicas, ¿no? Y que le dé un sentido, bueno, eso tal vez no. La experiencia subjetiva no. Pero el hecho evidente de que hizo ¿no? Una especie de ¿no? En un bosque eso pasó en el bosque, ¿sí? Es objetivo lo que pasó, que no haya algo subjetivo, ya, todo tiene que ver con el debate. Rayo, mira, por ejemplo, mira, el rayo fue definido en el siglo XVIII. Antes de esa fecha nadie sabía lo que era un rayo, ¿sí? Entonces podemos decir que la gente siempre ha sabido lo que es el rayo, pero lo que no conocían era la explicación del rayo, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, si alguien dice el rayo no existía antes del siglo XVIII, ¿qué opinas tú? Que antes del siglo XVIII no había dormido. No había alguien que pudiera. ¿Y eso tiene sentido? Nadie que lo pueda. No, pero usted se refiere a la definición del rayo, no al objeto rayo. Sí había rayos, Sí, pero no sabía cómo definirlo. Ajá. Es un pseudo problema. Es un pseudo problema. Igual que hay mucha gente que dice que el concepto de igualdad recién existió con los ilustrados, así que antes no había igualdad. O sea, Sí había, pero no se podía. No sabían cómo. Yo me acuerdo de un experimento que hicieron con un mono, ¿no? ¿no? A ver, vamos a ver si lo encontramos. Experimento mono uvas. ¿De repente no has visto? Ajá, esto es. Finalmente, el experimento que les quiero mencionar es el experimento de equidad. Se ha vuelto un estudio muy famoso, se han hecho muchos más después del primero que hicimos 10 años atrás. Lo hicimos originalmente con monos capuchinos. Les voy a mostrar el primer experimento que hicimos, ya se ha hecho ahora con perros, con pájaros, con chimpancés, pero empezamos con monos capuchinos. Lo que hicimos, pusimos dos monos capuchinos uno al lado del otro. Estos animales viven en grupos, se conocen. Es una tarea muy fácil que tienen que hacer. Y si les damos a los dos pepinos por la tarea, los dos monos lado a lado, están ellos dispuestos a hacer esta tarea 25 veces al día. Pero si le damos al compañero uvas, porque es lo que prefieren, si les damos uvas es una comida mucho mejor. Entonces se crea desigualdad. ¿Entendiste? Al monito le gustan las uvas, no le gusta el pepino. Claro. Si le das pepino se molesta, si le das uvitas se alegra. Lo filmamos con monos nuevos, esperando tener una reacción más fuerte de ellos, y eso fue lo que sucedió. El de la izquierda es el mono que recibe pepinos, el de la derecha es el que recibe la uva. Fíjese que el de la izquierda, cuando recibe el primer pedazo de pepino, está de acuerdo con ellos. Después ve al otro recibir la uva y mira lo que pasa. Entonces le da la piedra, esa es la tarea, le damos un pedazo de pepino, lo come, el otro tiene que dar una piedra, y es lo que hace, y les da la uva, el otro lo ve, le da la piedra y recibe de vuelta pepino. Ahora prueba la piedra contra la pared, se la tiene que dar a ella y le da pepino de vuelta. Ahí, este video no acababa ahí, ¿no? Tenía un comentario, a ver si lo tenía un comentario después. Creo que a ver si es este nivel. No.
So this is basically the Wall Street protest that you see here. No. Por ahí tenía, en otra medida tenía otro comentario. Está acá de nuevo. Se lo tiene que dar a él cuenta. No, había un comentario sobre justamente la equidad. Decían, ¿no? Lo que te acabo de decir. La equidad es un concepto inventado por los ilustrados. Por lo tanto, no había equidad antes de la época de la ilustración. Es como que estás haciendo pregunta, ¿ver? ¿Había delivery en los incas? Sí. Tesis de maestría, hermano. ¿Había delivery en los incas? ¿Qué problema tienes que yo esa pregunta? De definición. Y aparte de un concepto Moderno. y extranjero. Sí, extranjero también. Y extranjero, aplicándose a una organización. Claro. Exacto. Bien. Entonces, tienes que estar atento para que tu problema no sea un pseudo problema o un problema simplemente de palabras, ¿no? En realidad tú quieres discutir cosas reales. Y argumentar, hay que saber argumentar. Entonces te recuerdo la tareita, tienes que argumentar. La próxima me lo traes completito, ¿ya? Lo que te he dicho ahí, responde a las objeciones. A mano puede ser, o si quieres imprimes, como mejor te convenga. Mejor eso, ¿no? Para que lo sumes a tu chapita, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Disculpa, Casa, ¿no? Las hojitas que te di, al final entregamos sus dueños. Sí, ¿no? Sí. Las hojitas, ya listo. Y también un burneo, ¿no? También, ¿no? Ya listo. También valoración. Usted como filósofo no olvide su capacidad de indignación por alguna realidad. Por ejemplo, para Bichara, tu capacidad de exigirle al gobernante que por favor se mesure y no exagere. Por ejemplo, te recomiendo que, o lo ponemos ahora, ¿no? ¿Qué te parece la conducta de Javier Milei? A ver, ¿qué he hecho? Insultos de Javier Milei. Zurdos, hijos de puta, tiemblen, la libertad avanza. Sí, todo eso, ¿no? Todo eso, ¿no? Aquí está. En el día de ayer dejó este mundo, digamos, ese ser siniestro que fue el impresentable y repugnante ministro de Salud que tuvimos, cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia y que además fue responsable junto al expresidente Alberto Fernández de la muerte de 100.000 argentinos, porque si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiera habido 30.000 muertos y sin embargo nosotros pasamos los 130.000. Por lo tanto, digamos, a pesar de que murió la gente que le gusta manifestar, digamos, parece que los muertos se vuelven buenos, ¿no? Este era un hijo de Remil Putin, será recordado como un hijo de Buenísimo. se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decir no solo que debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Pero quiero contarles algo a todos estos sensibleros hipócritas empobrecedores. La pobreza en el segundo trimestre del año fue 51%. Por lo tanto, la pobreza ha empezado a caer en Argentina. Y hoy esa jubilación es de $240. Se triplicó en moneda dura, no en peso papel pintado, emitidos por un gobierno de chorros. Y después en España tienen a Pedro Sánchez. Que es algo así como un kirchnerista, y ya no diría que es de buenos modales porque no los tiene. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal? Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar
Claro, ¿y qué es lo que vos estás mal? ¿Acaso, digamos, acaso es el dueño del metro patrón de lo que es lo correcto? En Bichara, por ejemplo, tú, con tu sensibilidad que te caracteriza, con tu, digamos, detector de injusticia, si es que lo podemos llamar así, ves que este gobernante se controla, se modera, o está absolutamente dando rienda suelta a sus pasiones. ¿Tú qué dirías? No, que es una persona que se exalta fácilmente, pero tiene también capacidades. No es el único, también en Mali y Perú también tenemos, ¿no? Vamos a ver ese señor. Ese tiene varios, mira. Ese viejo viajero. Tiene varios por acá, insulta por acá, insulta por allá. El de las ollas comunes, pónganos. A ver, ya, ollas comunes. El de las ollas comunes. Ya, ¿dónde hay que ir por acá? Durante la inauguración de una losa deportiva en Puente Piedra, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue protagonista de un nuevo episodio polémico. Frente a un grupo de vecinos, una madre de familia, encargada de una olla común, cuestionó la calidad de los productos donados por la municipalidad, señalando que la cervecita entregada presentaba mal olor. Ante este reclamo, la respuesta del alcalde fue tajante y discriminadora. Una olla que estamos localizando, que es politizada, que está ligada a una señora de izquierda, mentirosa, asesina y ladrona. No es la primera vez que Rafael López Aliaga utiliza expresiones ofensivas hacia personas con posturas contrarias a la suya. En el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en 2021, el actual alcalde calificó a los comunistas como criminales, mentirosos y destructores del país, afirmando que no se les debía permitir gobernar. Ese mismo año, López Aliaga llamó filo terruco al entonces presidente de la República, Francisco Sagasti, y tildó a Susana Villarán de terrorista caviar. Además, en 2022, durante las protestas sociales registradas en Lima, descalificó de manera general a los manifestantes, declarando que la izquierda protege a los delincuentes porque le da votos y le conviene el caos. En otra intervención pública, el burgomaestre arremetió contra sectores del Estado, a quienes calificó como izquierda caviar que vive del Estado, se cree moralmente superior y nos quiere imponer su ideología. Milei, también lo puede criticar tu Burneo, está aplicando Milei, quiere ganar mediante método Milei, insultando, generando división, exaltando, exportando de nuevo cosas que aquí no van a funcionar, ¿no? Porque la diferencia entre Perú y Argentina es abismal. Claro, aquí no estamos en crisis, por ejemplo, ¿no? En crisis económica, política, pero económica, así como Argentina. No, buena la precisión, buena observación de filósofo, correcto. ¿Ya? Entonces, no menosprecien esa capacidad de indignar, ¿no? O sea, también Berlín, ¿no? Y esta educación, si continúa por este camino, solamente va a generar una mentalidad empresarial, va a dividir el mundo en dos, ganadores, perdedores, no va a generar compasión por el otro, amor por quien nos es ajeno, sentir en el fondo ganas de ayudar a los demás, simplemente cada quien va a ver por sí mismo, y eso es terrible para el mundo. Es que esa retórica de la indignación, ¿no? Que te invada, que te posea, ¿sí? Que te posea eso. Y no dejarlo ahí, escribirlo, ¿no? Eso, ¿no? ¿Ya? La valoración crítica, también agregarle su cuestión de crítica, ¿ya? Ahora bien, por supuesto, ¿no? Nosotros como filósofos tenemos un instrumento. ¿Cuál es nuestro instrumento? El método filosófico, ¿sí? Los métodos filosóficos son formas en las que los filósofos argumentan. Escúchame bien, todos argumentan, pero no todos argumentan ni sobre las mismas bases ni de la misma manera. Y ese más o menos es su sello. ¿Ya? Esa es la cuestión. Entonces, ahí tienes la dialéctica hegeliana, la lógica aristotélica, la fenomenología de Edmund Husserl, la lógica matemática de Russell, por ejemplo, ¿sí? Son recursos, son métodos, son instrumentos que los filósofos se apropian y que tú también puedes usar. Si tú tienes dominio sobre cierto tipo de forma de argumentar, ese es tu método filosófico, ¿sí? Muy bien.
Bueno, este es un esquemita de cómo hacer un comentario en la Universidad de Oxford. Entonces, solamente lo comento brevemente. Lo que piden, fíjate lo que ellos piden, ¿no? En Oxford, así, nivel tipo Oxford, ¿no? Te piden esto, ¿no? Analizar términos. Si tú haces un comentario, no hablemos de un comentario de Facebook, ¿no? Un comentario ya filosófico, universitario. Tienes que analizar términos, ver la historia del término, qué sentidos tuvo para el autor dicho término, el estilo, el estudio de muchos términos nuevos, traducir el término, resumir y explicar las principales ideas del texto, analizar el método, qué clase de método se ha usado, ¿no? Qué método empleó el autor, qué valor tiene dicho método, ubicar el texto también. ¿Qué relación entre el texto y el contexto? El contexto y la obra con el pensamiento del autor, la producción del autor. Bueno, usted, por ejemplo, usted es la única que yo he escuchado que habla sobre un texto en particular, ¿no? La genealogía, ¿no? La genealogía, ya, y ahí, ¿no? Pon ahí todo tu barraca, ¿no? Pon ahí tu barraca, ahí te vas a defender. Tienes que ser una persona que obviamente pues, tiene que manejar ese texto de forma muy magistral, ¿ya? Lo cual no te impide ver otros textos, ¿no? Pero centrado en eso, ¿sí? Muy bien. También ideas fundamentales que se ponen en el texto, es un comentario que quiero hacer, digamos, sobre el texto de Henry David Thoreau, que es la desobediencia civil. Imagínate, quiero hacer un comentario del libro de Henry David Thoreau, la desobediencia civil. Entonces tengo que ver el problema que existió, la historia de su problema, la originalidad, sus determinantes, qué cosa lo condicionó, su vida social, ¿no? En el caso de Kierkegaard, su vida social, por ejemplo. Wittgenstein también, ¿no? Tiene asuntos también. Nietzsche, cosas familiares por ahí. Las ideas expuestas en el texto, las interpretaciones que han recibido, la influencia en la historia de la filosofía, los estudios críticos que se han hecho con respecto al problema, al modo de plantearlo, a los supuestos, métodos empleados, lenguaje que usa, ideas, influencias que recibió, ¿ya? Interpretaciones históricas, todo eso. Y conclusiones, finalmente, valorizar el problema, valorizar según tu planteamiento, valorizar a las conclusiones que llego y un aporte personal. Entonces, simplemente se da cuenta, recomendaciones también para una tesis, ¿no? También recomendaciones para una tesis, muy técnicas, ¿no? Muy técnicas. Para Oxford, en este caso, queremos aprender algo para nuestra tesis. Bien, habiendo llegado a este punto, entonces te pregunto, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Lo podemos dejar ahí? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, te agradece mucho tu atención, tu tiempo, y ya nos vemos la próxima. ¿Sí? Ya saben, hay tareas que hacer. Tenemos que venir a defender todo esto, ¿verdad? Sí, el punto 2 y el punto 3 tienen que rebatir, ¿ya? Tienes que... su defensa, o sea, porque la primera es como... Ah, bueno, también, ¿eh? Los primeros 3, dime tú si realmente te identificas con eso. Si te ayuda en tu trabajo. A lo mejor no, a lo mejor es placer, puro placer, no tiene ninguna utilidad para ti. Pero si la tiene, lo puedes usar y eso te ayuda. Muy bien.